En la 536 Leavenworth de San Francisco, California, Estados Unidos, viven Víctor Pech y Teresa Uck, originarios de Tecash, Yucatán. Llevo 20 años estando aquí, pues yo vine por lograr mis propósitos de tener una casa. Pues ya ve que uno aquí no está no es como no estar en su país de uno. Aquí es muy difícil la vida. Este es su hogar, un loft de aproximadamente 46 metros cuadrados. Pero el espacio no es lo importante, sino las historias de lucha y perseverancia, las ganas de salir adelante, con las que un migrante logra superar la fría distancia. El trabajo y no tener con quienes en platicar y todo, estar solo. Yo me dedicaba al trabajo, del trabajo a la casa y así no le llamaba y todo por medio de teléfono, nos veíamos y todo. Como dicen los paisanos, cruzando la frontera el tiempo es casi imperceptible. La rutina, las jornadas dobles e incluso triples consumen los días, los meses y en un abrir y cerrar de ojos ya han pasado años y la vida es diferente. Pero la familia, esa no se olvida. La tristeza de no verlos. Les hablo, pero no es lo mismo. Sí, platico con ellos todos los días, pero no es lo mismo que yo los abrace. Después de 2 años de pandemia, el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya reactivó el programa Cabecitas Blancas. Y así Teresa podrá reunirse con su madre y Víctor con su suegra, después de más de una década sin poder abrazarla. Ay, la verdad me siento muy emocionada, muy feliz porque al fin los voy a ver. La verdad muy feliz, me siento muy feliz igual. Porque imagínense cuántos años yo no los veo, yo tengo muchos años casi como unos 15 años de no verlos. Pues la verdad sí me siento muy emocionado igual. Libden Ojeda, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.